para ver esto de cómo es que se contraponen posiciones que son contrarias entre sí, también me interesa ver la diferencia entre mundo y naturaleza. Entonces ahora sí les voy a pedir a grupo uno y 2 que si me ayudan por favor con las definiciones que da Kant ahí de mundo y de naturaleza. Yo voy a decir la de mundo. Perfecto. Eh, dice, Kant dice que mundo significa el todo matemático de todos los fenómenos y la totalidad de su síntesis, en lo grande como en lo pequeño, es decir, todo, tanto en el desarrollo de la misma por composición como por división. Uh-huh. ¿Y eso qué Además, significa? Perdón, además. además, el mundo es entendido como el conjunto de todos los fenómenos, por ello sería un mundo fenoménico que el ser humano puede conocer. Ok. ¿Y qué significa eso entonces? Eh, y yo me imagino que es el mundo en cuanto totalidad numérica, digamos, en cuanto a la totalidad de las cosas, digámoslo así, no tanto como, es que, bueno, en cuanto a la naturaleza es como, en cuanto a la naturaleza él lo ve como más, sí, como él señala, es un todo dinámico, es como ya más vivo, en cambio el de mundo es como un conjunto de cosas. Ok, sí, ahí lo de vivo habría que dejarle un toquecito entre paréntesis, no un toquecito, habría que sacarle un toque, pero porque tiene que ver con otra cosa, pero tal vez el grupo 2 nos ayuda con naturaleza. Sí, naturaleza es el mundo, es, o sea, el conjunto de los fenómenos, pero visto ahora como una unidad considerando el principio de causalidad y los distintos nexos que conectan los fenómenos. O sea, mientras que el mundo es el conjunto de fenómenos, la naturaleza es el conjunto de los fenómenos, una vez contemplamos la interdependencia y los nexos y conexiones que hay, incluyendo causales, entre los fenómenos. En ese sentido, entonces vea que de el mundo, propiamente hablando, podríamos tener experiencia, como decía anteriormente Arturo, ¿verdad? Pero de la naturaleza, propiamente hablando, no. Aun cuando es una noción que se construye a partir de aquello que podemos conocer en experiencia. Y esto va muy en línea con todo lo que hemos venido tratando de ver para esto de las antinomias. Ahora, matemático y dinámico, ¿a qué les suena? ¿Qué recuerdan con esta división? Es algo que habíamos visto en clase. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Las categorías y los juicios y cómo uno tenía dos que eran dinámicos y dos matemáticos. Ajá, y los matemáticos eran los de... No recuerdo. los de cantidad y cualidad. Y los dinámicos eran los de relación y modalidad. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Yo parto las tablas que Kant hace, que presenta en la crítica, con una diagonal que es ascendente desde izquierda hacia a derecha. ¿Verdad? Entonces, ¿se acuerdan que hay 4 sectores en Kant? El 1 y el 2 son los matemáticos, el 3 y el 4 son los dinámicos. Yo creo que con eso no se los olvida, ¿verdad? Y en algún momento, cuando Kant hablaba de los principios matemáticos, que eran además constitutivos, él hablaba precisamente en términos de lo que estamos viendo acá, en términos de que es algo fenoménico, de lo cual no en su totalidad, pero sí en cada una de sus partes cada una de sus partes es susceptible de ser experiencia, de ser experienciada, por así decirlo, de que la experimentemos, cada parte.
¿verdad? En cambio, en la parte dinámica es remontar un poco ese darse fenoménico de cada una de esas partes y verlo más bien en función precisamente de los condicionamientos que lo hacen posible, ¿verdad? Los condicionamientos lo hacen posible, pero el darse de algo en lo fenoménico hace que nosotros solo podamos conocer lo fenoménico. Lo otro lo podemos, de alguna manera, está relacionado con nuestras capacidades de conocimiento, pero no es algo que determinemos por medios empíricos. Ese es el punto, ¿verdad? En ese sentido, no es lo mismo un todo matemático que una unidad de existencia, tal como lo está planteando Kant. ¿Se entiende esta diferencia? El todo matemático es la sumatoria, digamos, de todo lo dable en la experiencia. La unidad de la existencia, de nuevo, es algo que va más allá de simplemente la sumatoria para entender esa totalidad. Obviamente, la sumatoria, tal como lo veíamos en la parte de mundo, propiamente hablando, tampoco es una experiencia posible no para un individuo, no para un sujeto, ¿ya? Pero se construye a partir de lo que sujetos recaban, digamos, empíricamente, por decirlo de alguna manera. En cambio, la otra parte es esa unidad que es solamente, por así decirlo, propuesta. No es dable en la experiencia, es simplemente abstraída de la experiencia y propuesta como una unidad. Y aquí voy a utilizar esta manera de explicarlo, como una unidad de sentido. Y esto va a ser importante para cómo vamos a terminar la clase de la próxima semana. Y es, ¿cuál es en última instancia la función que tiene la dialéctica y en última instancia la utilidad que representa para Kant precisamente hacer estos cierres? ¿Ya? Eso lo vamos a ver precisamente en la parte que Kant le dedica a precisamente ver cuál es el potencial regulador que tiene que ver con lo dinámico de la razón, propiamente hablando. Bien, veamos un par de cositas más y entramos a las antinomias entonces. La facultad, como la facultad de la razón, como esta facultad que lo que hace es magnificar lo que viene de la experiencia posible, es la que tiene una tendencia, por así decirlo, arquitectónica. La parte arquitectónica de la razón para Kant va a ser esa parte que en última instancia es estructural y que soporta todo lo demás que nosotros podamos proponer con nuestras capacidades de conocimiento. La parte arquitectónica sería como la parte estructural, digamos, de un edificio, para utilizar la metáfora constructiva, ¿verdad? Y por eso, vamos a decirlo así, es lo que de alguna manera sostiene nuestra manera de conocer, en el sentido de lo que podemos explicar con nuestra manera de conocer. Ya no estamos hablando aquí de lo que podemos explicar del fenómeno, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que experimentamos, sino más bien de cómo, a partir de lo que conocemos, a partir de lo que venimos recabando por medio de la experiencia, una vez que la razón nos multiplica, cómo es que a partir de eso hacemos sistemas generales explicativos. Y eso es fundamental para entender qué es lo que hace la razón como facultad. Ahora, para Kant, el punto es que lo que dice es que la razón siempre va a tomar las condiciones como pertenecientes a un sistema. En este sentido, lo que podemos decir es que por eso es que nosotros tendemos a buscar la explicación a todo, a hacer calzar a todo dentro de una explicación posible, por decirlo de alguna manera. Eso tiene consecuencias que son de índoles muy diversas. Por ejemplo, el hecho de que a partir de esto es que nosotros tenemos que entender que mucho de lo que nosotros conocemos el mundo, o mucho de la manera en que nosotros conocemos el mundo, y por mundo aquí entiendo la totalidad de lo que existe, o sea, mundo como universo, ¿verdad? Y mucho de lo que nosotros podemos explicar también tiene que ver con nuestras formas de conocer. Nosotros vamos armando nuestro conocimiento del mundo precisamente a lo que lo hace posible.
Y por eso es que después nos cuesta mucho separarnos de nuestra forma de conocer para entender el mundo más allá de nuestras posibilidades de conocimiento. ¿Verdad? Un ejemplo, a propósito de esto, puede ser, por ejemplo, las imágenes, ahora que pienso en el universo, las imágenes astronómicas, y si no, pues ahí le pido ayuda también a Giovanni. En relación con las imágenes astronómicas, a las imágenes astronómicas para ver el espacio y entenderlo como lo presentan ahí en los documentales, donde uno ve todos esos colores y todas esas distinciones que se pueden hacer, para eso hay que aplicar filtros. Para eso hay que aplicar filtros, porque si no, nosotros sacaríamos poco en limpio de lo que podemos recabar con solamente ver para arriba, por decirlo de alguna manera. Y eso lo que dice es que nosotros estamos condicionados a entender el mundo de una manera con la cual también nosotros adaptamos las observaciones que hacemos, también las condicionamos para que nos den una mayor información, digamos, para poder interpretarlas de una manera más fácil. Precisamente hacemos esas adecuaciones. Y eso es realmente, en última instancia, lo que hacemos con la experiencia, ¿verdad? Ahora, una vez que esto se multiplica, entonces lo que dice Kant es que la razón procede tratando de sistematizar el conocimiento. Ese cierre del que yo les he venido hablando, ese cierre que hace la razón, es precisamente esto: tratar de meter en una sistematización la totalidad de lo que se va conociendo, para organizarlo de esa manera, simplemente. ¿Se entiende esto? No sé si hay alguna pregunta. Bien, Kant lo que dice es que, en tanto que esta capacidad arquitectónica de la razón va más allá de la experiencia posible, el empirismo tiende a renunciar a ella. Por eso es que no busca, en última instancia, fundamentos últimos sobre los cuales hacer descansar la explicación. Para ejemplificar esto, simplemente hay que recurrir a, por ejemplo, ver a Hobbes criticando a Aristóteles precisamente por su propuesta de la sustancia y la esencia, ¿verdad? Hobbes lo que dice es básicamente que Aristóteles lo que hace es que trata de dar una explicación a propósito de algo en función de ciertas nociones de las cuales nunca ha tenido experiencia y nunca va a poder tener. Con lo cual, básicamente lo que dice es que es imposible que la explicación aristotélica sea realmente eficaz. Ni quiere decir eficiente, o sea, no, realmente no explica lo que dice que explica. Bien, veamos en qué consisten entonces cada una de las antinomias. Entonces, grupo 1, ¿me escucha? Sí, profe. Bien, entonces, si me ayudan entonces, aquí yo pongo la tesis y la antítesis y ustedes me van a explicar entonces básicamente en qué consiste la primera antinomia. Bueno, yo voy a decir la tesis, porque por ahí un compañero puede ayudar con la antítesis. En la tesis dice que el mundo tiene un comienzo en el tiempo y con respecto al espacio está igualmente encerrado entre límites. Bueno, se contrapone a la antítesis que dice que el mundo no tiene comienzo como tampoco límites en el espacio. Bueno, esto es, en sentido general, es bueno imaginarse, ¿verdad? Todo igual como decía el profesor, que era algo que la mente tiende a pensar. En cuanto él lo divide en dos partes, la explicación de la tesis, el tiempo indica que, bueno, que tiene que tener no puede ser infinito, bueno, porque señala que el verdadero concepto trascendental de la infinitud indica lo siguiente, que la síntesis sucesiva de unidades con que medimos un quantum nunca puede ser completa. De ello decide con toda seguridad que no puede haber transcurrido una eternidad de estados reales consecutivos hasta un momento dado del actual y que por tanto el mundo debe tener un comienzo. Bueno, parece que esto parte de la idea de que
que una condición indispensable de la existencia del mundo es que tenga un comienzo. Por lo tanto, no puede ser infinito. Ujú. La teoría cósmica pasada es imposible. Y en cuanto al espacio, tiene la particularidad de la diferencia con el tiempo, de que es simultánea, se da simultáneamente y no sucesivamente. Ujú. El mundo infinito, por su extensión, viene a simultáneamente, y en efecto, el concepto mismo de totalidad es, en este caso, la representación de una síntesis completa de las partes, completud que es imposible como lo es por ello mismo su concepto. Esto quiere decir que en cuanto que el concepto de mundo implica una síntesis de la totalidad, no puede darse dicha síntesis en una extensión infinita o sin límites. O sea, para hacer una síntesis es necesario, o más bien no se puede hacer una síntesis de la totalidad que implica el concepto de mundo si es infinito. Ujú. Porque la síntesis necesariamente tiene que ver con hacer un conjunto, y para decir que estamos ante un conjunto, ese conjunto tiene que ser delimitado. O sea, la noción de totalidad ahí iría en contradicción con la posibilidad de hacer esa síntesis, diría Kant. Ujú. Sí. Y en relación con la antítesis, Creo que hay un compañero que lo Eh, había hecho. y eso lo puedo comentar yo. adelante. Ok. Bueno, para dar de nuevo la definición de la antítesis, dice que el mundo no tiene comienzo, así como tampoco límites en el espacio. Es infinito tanto respecto del tiempo como del espacio. Ok, aquí de nuevo partimos como de, bueno, los dos puntos que señala Kant, que es primero el tiempo y luego el espacio. En referencia a lo primero, bueno, escribimos lo siguiente. El mundo no tiene comienzo porque esto implicaría la existencia de un tiempo vacío, previo a dicho comienzo. El problema estaría en que en un tiempo vacío es imposible que se produzca cosa alguna, ya que ninguna parte de semejante tiempo posee en sí una condición que, frente a otra parte, sirva para distinguir su existencia mejor que su inexistencia. Este argumento me parece que tiene como relación a la formulación de esta de ex nihilo nihil fit, como Efectivamente, claro. nada más que es un poco más elaborada y Kant está incluyendo acá su concepto de tiempo como eso que tiene siempre que ver con, o sea, que el tiempo se define a partir o depende de los fenómenos, que un tiempo como algo, eh, digamos, independiente o como ese tiempo vacío del que habla acá es algo que no tiene ningún, o sea, como lo está planteando Kant, básicamente no es indistinguible. Entonces el problema acá sería que hablar de un tiempo vacío sería como básicamente hablar de un concepto vacío, o sea, no tiene, no puede surgir nada de ahí porque no hay nada que lo distinga. Eh, Efectivamente, además, perdón, tendría el problema de que este, Kant está interpretando de que sería imposible entender un tiempo en ausencia de cosas que ocurran allí. O sea, exacto. por eso ese tiempo completamente vacío. Porque si estamos hablando de lo fenoménico, por supuesto que el tiempo está pleno, ¿verdad? En lo fenoménico, porque siempre que vamos construyendo fenómenos, pues obviamente lo hacemos en función de momentos que están transcurriendo. Pero en ausencia de lo fenoménico, para Kant, el tiempo, ¿qué sería? ¿Qué sería? Recuerden que también aquí hay una explicación que para entender esto también tenemos que remontarnos a la exposición metafísica y trascendental del concepto de tiempo que había en la estética trascendental. El asunto es que Kant obviamente no se está comprometiendo con un tiempo que no es el fenoménico, o sea, no está planteando la posibilidad en este caso, ni siquiera en este caso, de hablar de un tiempo de ocurrencia de cosas o de no ocurrencia de cosas, como es el tiempo vacío, por fuera del tiempo de los sujetos que conocen. Perdón, Steven, le interrumpí horrible. No, tranquilo. Y bueno, eso sí respecto al tiempo, ahora respecto al espacio, bueno, tenemos lo siguiente. Eh, que en relación a si el mundo es finito y limitado, se argumenta que no es así, pues tendría que tener relación con las cosas en el espacio y con el espacio. Y esa relación con el espacio vacío sería una relación con ningún objeto, lo que implica que realmente no hay una limitación. Eh, Citando a Kant,
Por tanto, el mundo es ilimitado en relación con el espacio, es decir, es infinito respecto de la extensión. Además, Vemos que de alguna forma... ¿Perdón? no, iba a decir que recuerden que también para Kant el espacio es una magnitud infinita, ¿verdad? Nada más quería recordar eso. Adelante. O sea, que de alguna forma es una formulación similar a la del tiempo, nada más que en este caso aplicada Sí, al espacio, me parece. efectivamente. Entonces, vamos a ver, en este sentido, vean que Kant aquí lo que está haciendo es, tal como lo dice en la observación sobre la primera antinomia, que sirve además para las otras tres, que él no simplemente está poniendo argumentos que traten de ver, que traten de contrarrestarse en el sentido de que en dando alguno ganador, el otro necesariamente se contrarresta. El problema es que acá ambos se siguen sosteniendo y por eso esto solo puede ser parte de una dialéctica ilusoria, como diría Kant. Porque aquí tenemos un conflicto que Kant dice, no tenemos herramientas para poder dirimir definitivamente. ¿Ya? No podemos zanjar de una de una vez y para siempre el problema que plantea las antinomias, tal como, o al menos eso es lo que está tratando de explicar Kant. El determinar si efectivamente hay un primer inicio o no lo hay, es algo que excede por completo nuestras capacidades, ¿verdad? Y ahí Kant lo que trata es de esgrimir cuáles son las razones para que una y otra de las dos posturas se muestren plausibles, o sea, como una explicación efectivamente posible desde su eficiencia. O sea, tanto lo que dice la tesis como lo que dice la antítesis parece ser que tiene sentido. ¿Se entiende esto? Después vamos a ver qué es cuál es el valor que tiene esto dentro de la propuesta kantiana. Veamos la segunda antinomia para ver si nos da tiempo por lo menos de exponer en qué consiste su contenido. Grupo 2, por favor, segunda antinomia. Grupo 2. Bueno, la tesis sostiene que todas las sustancias compuestas precisamente están compuestas de sustancias simples y no existe más, bueno, no voy a leerlo de ahí, pero aquí lo tenemos. Y existe lo simple y está aquello que está compuesto de lo simple, precisamente. La antítesis sostiene que yo no puedo dividir los compuestos en partes simples. De hecho, no puedo eh, hablar incluso de cosas simples. El argumento que hace para la antítesis es un argumento muy matemático. Yo lo siento muy matemático, porque termina concluyendo una eterna divisibilidad del espacio. Sí. ¿Y en relación con la antítesis? Sí, no, perdón, la antítesis es precisamente la que es matemática, porque discute cómo yo puedo, a partir de la eterna divisibilidad de las cosas, no puedo hablar de una, ¿cómo se llama? Una de entidades simples y atómicas que todo lo constituyen, sino que yo puedo seguir dividiendo estas entidades ad infinitum. Esa es precisamente la antítesis, el argumento para la antítesis. La síntesis, la tesis, profe, la verdad yo trabajé más la antítesis. Okay.
Bueno, yo tal vez puedo aportar algo ahí con respecto a la tesis. la tesis. Gracias, Bueno, Catherine. em, básicamente lo que se centra es eso, que las sustancias compuestas no constan de partes simples, ¿verdad? Sino como que es un todo, por así decirlo, ¿verdad? Y que no queda ninguna parte compuesta ni ninguna parte simple. Em, Esto porque dice que no puede darse, no queda ni puede darse ninguna sustancia. Habla también de que es imposible suprimir mentalmente toda sustancia o debe quedar tras la supresión de esta lo simple. Ujú. Y en el primer caso dice que lo compuesto no constaría de sustancias, ya que la composición es una relación accidental de sustancias, las cuales por su pertenencia deben subsistir con independencia de ellas. Y luego de aquí que se haya una contradicción, ¿verdad? Que es en el segundo caso, que si los compuestos sustanciales del mundo constan de partes, todas las cosas del mundo son entidades simples. Y en ese sentido, la composición es un estado exterior a Externo. las Ajá. mismas. Ujú. Ujú. Efectivamente. O sea, el punto es, vea que acá en relación con la composición o la simplicidad de la composición de las cosas o la simplicidad de las partes, el problema tendría que ser también referencial en el sentido de que si efectivamente la composición es externa a las cosas, o sea, lo que existiría son simplemente cosas simples y la composición tendría de alguna manera que ser vista desde afuera de la cosa de las cosas que serían todas simples. El punto es en ese sentido, no hay composición propiamente hablando. Es como bonito cuando uno hace estos ejemplos a propósito de que la composición que nosotros decimos de lo que son las cosas, esto especialmente en el curso de metafísica es una pregunta que recurrentemente surge a propósito de que cuando estamos diciendo qué son las cosas y por qué son lo que son y cosas por el estilo, no es lo mismo si nosotros consideramos las cosas a partir de nuestra escala de existencia, ¿verdad? De si las consideramos en otras escalas. Por ejemplo, la importancia de que nosotros consideramos la esencia de las cosas y las sustancias de lo que son las cosas a partir de la realidad en la que nosotros existimos, es precisamente porque ahí tienen de alguna manera algún tipo de referencialidad según la cual nosotros podemos entenderla. Si nosotros, vamos a ver, para poner otra vez el ejemplo de la película Ant-Man, si nosotros nos reducimos a tamaños tan microscópicos como pasa en esa película, nosotros simplemente ahí no podemos conocer nada. Llegamos a un mundo micro en el cual nosotros simplemente no estamos capacitados nosotros no estamos capacitados para entender qué es lo que está sucediendo a esa escala. Por eso estas hipótesis generalmente de ciencia ficción, de que uno se puede encoger e ir y viajar por el interior de un organismo, eso es completamente ficcional, porque no hay manera en que una vez que uno cambie la escala, uno pueda ubicarse, porque la diferencia, digamos, en formas de referencia, en paradigmas de referencia, haría que ni siquiera pudiéramos interpretar el otro mundo o la otra escala de cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista de la experiencia, ¿verdad? Teóricamente se puede hacer y desde el punto de vista de lo que conocemos, de lo más pequeño, se puede hacer, pero no como si lo pudiéramos ir a experimentar. O sea, uno no es como para reducirse de tamaño e irse a montar en un electrón, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, el punto es, para hablar en cualquiera de estas dos posibilidades, el problema de fondo aquí es, ¿cuál es la operación que tenemos que hacer nosotros como seres cognoscentes para poder hablar de la subdivisión posible, o sea, de la posibilidad de descomposición de las cosas compuestas en cosas simples y a la inversa, para pensar de que realmente no hay nada simple y que
simplemente lo que tenemos es agregado de elementos, pero que nunca, por más que nos vayamos, que nos vayamos descomponiendo las cosas o a nosotros mismos, nunca vamos a llegar a los elementos finales constitutivos de esa posibilidad. Esta segunda antítesis para Kant va a ser importante precisamente porque nos permite entender las cosas haciendo, digamos, por así decirlo, una perspectiva que es bastante alejada de nuestra manera fenoménica de conocer el mundo. Por eso es que hay que ponerla, por así decirlo, entre paréntesis, para poder hablar de los contenidos que están en estas dos argumentaciones, ¿verdad? Ciertamente, la que es más matemática parece más un ejercicio en términos abstractos, como uno puede hacer en matemáticas, efectivamente. Como el pensar en la infinita divisibilidad de un segmento de recta, por así decirlo, ¿verdad? Uno puede ahí seguir, siempre dividiendo sin llegar nunca a un final. Puede indefinidamente o infinitamente seguir dividiendo ese segmento. Retomaremos un poco las observaciones de la primera y la segunda antítesis la próxima semana y empezaremos también con las antinomias tercera y cuarta. Después terminaremos la explicación de las antinomias, nos pasaremos de lo que son las ideas al ideal, de ahí a la noción de Dios y a las pruebas de la existencia de Dios. Esa parte es bastante fácil y veremos cuál es en última instancia, cómo es que Kant le da cierre a esta facultad de la razón. Dejo de grabar en este momento.